Hola. A ver, necesitamos tu sonido, querido. Solo me dice solicitar para reactivar el audio, entonces ya lo tienes. Tienes que reactivar tu audio. Hola, ya. Ya, listo. Perdón, es que no, lo había tratado de activar, pero no me dejaba ni el audio ni el video. Listo, ya tenemos activado audio y vídeo. Bueno, bienvenido Arturo Vázquez Barrón. Este es el ciclo de charlas de Ametli, el traductor es el autor. Y bueno, hoy 26 de septiembre, ¿sí, verdad? damos inicio a esta charla. Y bueno, como comenté en el muro, cualquiera que guste hacer preguntas, comentarios, yo voy a estar leyendo el muro de Facebook, entonces lo que ustedes comenten textualmente lo vamos a convertir acá, lo vamos a traducir a la oralidad en la charla de Arturo y vamos a ir escuchando sus respuestas en vivo. Bueno, ya conocemos a Arturo, pero voy a leer así brevemente su semblanza. Es traductor literario de francés al inglés español, egresado del Colegio de México. En octubre de 2016 funda esta asociación, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, de la que es presidente. En mayo de 2016 el gobierno de la República Francesa le otorga el grado de caballero en la categoría de las palmas académicas por sus 38 años de trayectoria como formador de traductores literarios de francés al español. En 2019, la Fundación Italia Moraita le otorga el premio Italia Moraita en la categoría de trayectoria en traducción literaria. Es profesor dedicado a la formación de traductores literarios en el Instituto Francés de América Latina, IFAL, y desde 1990 investigador en traductología y en técnicas didácticas aplicadas a la enseñanza de la traducción literaria del francés al español. Fundador y coordinador del Seminario Internacional de Formación de Traductores, traductor asesor invitado por el Centro Internacional de Traducción Literaria Banff en Canadá. Él ha traducido y publicado, entre otros, a ver si lo pronuncio bien, Roland Barthes, Tahar Bekri, Albert Camus, Renat Camus, Aimé Césaire, Jean Cocteau y Marguerite Yourcenar. Así que bueno, por si no conocíamos los detalles de su CV, noto en tu mismo CV que hay un interés muy fuerte por la formación de los traductores literarios y es algo que más adelante en la charla vamos a retomar. Primero, así a grosso modo nos gustaría saber, Arturo, cómo es que te adentras en el mundo de la traducción literaria, que te asumes traductor literario, porque hay muchos jóvenes que nos están viendo, jóvenes en la traducción literaria, no importa si la edad o no, pero ¿cómo es que uno se asume traductor literario? ¿Cómo es que lograste tu primera publicación como traductor? Si para entonces ya habías recibido formación como traductor o si fue algo autodidacta, que nos platiques un poco de tus inicios, por favor. Pues con todo gusto, Cristina, muchas gracias. Buenas noches a todos. Estoy muy contento de formar parte de este ciclo de charlas que echamos a andar en Ametli ya desde hace tiempo y que ahora, bueno, han tenido que hacerse en línea. Y pues mis inicios, me gustaría nada más hacer una pequeña precisión porque, bueno, yo ya no trabajo para la embajada, yo ya me jubilé. Trabajé ahí 38 años como profesor de formación, como formador de traductores, digamos, pero me jubilé hace ya 4 años. De hecho, fue esa la razón por la cual pude pasar, digamos, o transitar hacia la creación de Ametli. Y pues bueno, ¿cómo fueron mis inicios? Uy, querida, es una larga historia. Fíjate que yo estudié en el Liceo Franco-Mexicano y mi relación con el francés es bastante vieja, digamos, desde muy joven hablo la lengua. Y mi relación con la cultura francesa, con la cultura hexagonal, fue bastante pródiga desde muy pequeño. Entonces, te estoy hablando prácticamente desde los 10, 12 años más o menos. Entonces, pues, de alguna manera, el francés siempre estuvo presente en mi vida escolar desde chico. Y la traducción, cuando te mueves en un medio que es bilingüe, porque era en francés en el liceo y en
en español en casa y con los amigos, etcétera, siempre había una especie como de tránsito. La relación entre el francés y el español se empezó a dar de esa manera desde que yo era muy pequeño. Siempre me gustó transitar de una lengua a la otra, y era muy curioso porque en el liceo la experiencia escolar era siempre hablar pedazos en francés, pedazos en español, era así como una especie de switcheo entre las dos lenguas, y pues con los amigos teníamos una especie de código bastante extraño, un frañol que nos complacía mucho, y poco a poco me fui dando cuenta de que la traducción era algo que me llamaba mucho la atención. Yo tenía pensado, después del liceo, estudiar el diseño industrial. Me gustaba mucho el diseño. De hecho, mi bac lo hice en una rama técnica, no en una rama literaria. Y terminando el liceo, me fui a Estados Unidos para estudiar diseño automotriz, que es lo que me gustaba mucho. Entonces, fue allá en Estados Unidos cuando me di cuenta de que en realidad mi verdadera vocación era la literatura. Me gustaban mucho los automóviles, el diseño de coches, pero a final de cuentas, las cosas que leía, las cosas que escribía también, porque escribía bastante, llamaban muy poderosamente mi atención en un sentido extraño en ese momento. No sabía yo todavía que me iba a volver traductor, pero ya traducía. Hay un libro muy importante en mi vida de adolescente, de joven estudiante, digamos, y de preuniversitario, de un autor norteamericano que se llama John Ritchie, que es La ciudad de la noche. Y yo tenía la traducción de este libro, que lo editó Editorial Diana. Yo he de haber tenido aproximadamente 16 años cuando lo leí, que es la historia de un muchacho chicano que vive en Texas y que emprende una larga travesía. Es una especie como de travesía por todo de Estados Unidos, tratando de encontrar su propia sexualidad. Y entonces, bueno, es un mosaico súper interesante de todas las experiencias que tiene cuando sale de Texas y cuando empieza a viajar hacia el norte, recorre todo el país y tiene una serie de experiencias, etc. Y a mí me fascinaba la manera en cómo yo leía ese libro, la traducción de ese libro, y cuando fui a Estados Unidos busqué el libro original y fue ahí en donde pude empezar como a hacer conexiones y a decir, ok, pues esto, porque a mí me gustaba mucho, por ejemplo, cómo estaban diseñados ciertos personajes, los diálogos, las situaciones. Era muy evocativo y tenía como mucha fuerza para mí. Y cuando pude comparar con el original y empezar a ver que había grandes semejanzas y también grandes diferencias, fue cuando fue una especie como de revelación, en el sentido de, qué bonito es esto. Yo me gustaría practicar esto, y empecé a traducir de esa manera. Finalmente, un año después, me regresé a México. Un poco más de tiempo estuve allá, estuve como año y medio, y me olvidé de los automóviles, me metí a estudiar traducción cuando llegué acá, y fue así como me volví traductor. Entonces, digamos que había una especie de pulsión, que es la pulsión que mucha gente evoca cuando le preguntan, bueno, ¿cómo te hiciste traductor? Esa pulsión, ese deseo de cuando lees algo en otra lengua y te gustaría mucho saber cómo lo podrías decir en tu propia lengua. Esa pulsión traductora yo sí la sentí desde muy joven. Fue una especie como de llamado. Y fue de ese modo como me hice traductor. Y como me hice formador de traductores, porque además cuando regresé a Estados Unidos lo que ocurrió fue que pues necesitaba trabajar.
y la manera más práctica y más fácil de poder mantenerme era dando clases. Entonces yo fui siempre un traductor formador. De alguna manera siempre pude tener la suerte, yo creo que es de hecho un privilegio, de haber podido conjuntar la formación que tenía de traductor y al mismo tiempo de poder enseñar francés y de poder enseñar a traducir en francés o del francés al español. Fue así como empecé. Muy bien, muy bien. De lo más reciente que has traducido, porque ya son 38, digamos 40 años, ¿no? En un camino de lector, escritor y traductor. Ser traductor implica ser un excelente lector, implica tener herramientas de creación literaria. Entonces, por ahí, dentro de lo más reciente que has publicado, ¿qué obstáculos, qué descubrimientos o qué aportaciones desde tu voz autoral de traductor has descubierto o explorado? ¿En qué sentido obstáculos? Porque podemos hablar de obstáculos en diferentes niveles, querida. Buen punto, fíjate, hay obstáculos lingüísticos, ¿no? Como los falsos amigos y demás, pero me referiría más como obstáculos o retos en la construcción literaria del texto en la lengua destino. Uy, pues mira, ahí los retos son, podríamos decir que múltiples, podríamos decir infinitos, porque cada vez que enfrentas un texto nuevo, los retos y los problemas que vas descubriendo en el texto es casi como si tradujeras por primera vez. Cuando tienes ya experiencia traductora encima, vas resolviendo estos retos y estos problemas de manera mucho más coordinada, de manera mucho más orgánica dentro del mismo texto, pero es muy interesante la experiencia traductora es casi siempre una renovación. Siempre te ubicas frente al texto y yo por lo menos lo veo siempre como una cosa nueva, haz de cuenta. Y nunca he traducido un texto sin haber aprendido cómo resolver un problema que nunca había resuelto antes. Eso es completamente extraordinario desde la experiencia traductora. No Desde la hay... experiencia creativa, ¿no? Del traductor. Pues sobre todo, sí, bueno, de la experiencia traductora porque tiene parte de creación y tiene parte de investigación y tiene parte de observación y de análisis. En fin, hay como una serie de niveles en los que uno se está moviendo todo el tiempo. En cuanto a los retos del texto mismo, pues mira, podríamos hablar el texto es una configuración armónica de naturaleza múltiple que tiene muchos niveles en los que tú puedes observar la creatividad que está metida ahí. Puede ser, por ejemplo, el primero sería la parte léxica. Es muy interesante porque muchas veces, y hay mucha gente que supone que los problemas de traducción se dan sobre todo ahí y dejan de lado todo lo demás, pero ese es lo que yo llamo el microtexto, es el nivel más superficial, el más epidérmico. El universo de la problemática léxica de un texto es vastísima, es muy grande, etcétera, pero es la más accesible de alguna manera. Fíjate que, a ver, permíteme, te interrumpo tantito. Hay una pregunta del público que es precisamente en esta mecánica, ¿no? De traducir o crear. Adrián Soto dice, si el traductor fuera el autor, no tendría que traducir, se dedicaría a escribir. Dentro de lo que nos estás comentando, ¿qué le responderías a Adrián Soto? Pues bueno, que en realidad cuando
dices, se dedicaría a escribir, pues que en realidad nos dedicamos a escribir. Ajá. Justamente yo decidí el título de la charla, el oficio de escribir traducciones. En el sentido, en ese sentido justamente, el texto no está escrito en español cuando yo lo traduzco. Uh-huh. El texto está escrito en otra lengua y hay que escribirlo en la lengua de llegada. Y no es este proceso de escribirlo, porque yo nunca hablo de hacer una traducción, yo hablo sobre todo de escribir una traducción, porque esa es la práctica real. Realmente, bueno, tú puedes hacer una novela, pero se entiende perfectamente cuando dices que escribes novela. Entonces, puedes hacer una traducción y debe entenderse en el mismo sentido escribir una traducción. Es exactamente lo mismo. Uh-huh. El asunto es que no tienes las mismas condiciones creativas del autor de originales. Nosotros somos autores de obras derivadas. Y es ahí en donde entra la complejidad del proceso creativo de la traducción. Porque al mismo tiempo que estás creando un texto que no existe, tu punto de partida y tu punto de anclaje es un texto que ya está escrito, que tiene una serie de retos, volviendo otra vez a los retos, que pueden ser, a lo que yo iba hace rato era el nivel léxico, puede ser un nivel de morfología, de sintaxis, de semántica, de pragmática, de referencias extralingüísticas, históricas, sociales, culturales, políticas, ideológicas, etcétera. Toda una serie de... Es una amalgama de cosas que están todas metidas ahí, que interactúan todas. Y eso es lo que hace el traductor. Trata de meterse al texto. Somos una especie de detectives que vamos en sentido contrario del proceso creativo del escritor primero, tratando de detectar, identificar lo que yo llamo la voluntad de estilo del texto, en el sentido de por qué está escrito de esa manera, por qué una adjetivación funciona de ese modo y no de otro, por qué el autor eligió un adverbio de tal dimensión, con tal fuerza, un verbo, una estructura sintáctica, una puntuación específica, particular, etcétera. Todo eso lo tienes que ir detectando y todo eso es lo que va configurando la voluntad de estilo que tú descubres en el texto. Esa es la parte más fascinante desde el punto de vista creativo del traductor. Y entonces, uno obviamente puede escribir originales. No es tanto que uno esté negado para poder hacerlo. La práctica de la traducción tiene que ver con otra pulsión creativa. Es una pulsión en paralelo de la práctica o de la creación o de la escritura de originales. Es de lo que justamente hablaba. El traductor tiene una especie de fascinación por el texto escrito por alguien más, y entonces a partir de esa fascinación, de esa admiración, de esa sorpresa, siempre está la posibilidad de crear el texto segundo, el texto derivado, que es la traducción, pero se escribe y bueno, pues las traducciones no existen antes de que uno haya leído el original y de que uno además haya ido cavilando, analizando, viendo un poco cómo lo vas a transformar en tu propio contexto lingüístico, en tu propio contexto cultural, etc. Esa es la cuestión. No sé si quieras que sigamos platicando sobre eso, pero no es no es una simple transcripción en automático. Es decir, hay todo un proceso creativo, tú lo sabes muy bien. Tú misma eres traductora, muchos de los que nos están escuchando también lo son.
Y para los que no tienen esa experiencia traductora, lo que les podríamos decir es justamente eso. Hay un proceso creativo. Y eso es lo que explica además, por otro lado, algo que cada vez en esta época está siendo discutido con mayor claridad cada vez. Un mismo texto original puede albergar una multiplicidad de traducciones. No es lo mismo traducir un texto contemporáneo por 5 autores, por 5 traductores, que sean de diferente nacionalidad, por ejemplo. O incluso de la misma nacionalidad, pero de diferente época. Entonces, por ejemplo, si tú comparas una traducción de Genaro Estrada con una de José Emilio Pacheco, con un mismo antecedente, pues hay aproximadamente 60 años de diferencia. Y tú puedes observar la diferencia de edad del texto de Pacheco y del de Genaro Estrada, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la creatividad del acto traductorio es una realidad. No, pueden parecerse en las partes de texto en donde no se problematiza la traducción, pero en las demás partes en donde hay una complejidad que te permite encontrar soluciones diferentes, es ahí en donde se manifiesta la calidad del traductor, la capacidad de creatividad, etcétera, porque lo que yo puedo encontrar como solución para un problema que no es de traducción universal, va a ser diferente a la tuya y a la de otra colega, por ejemplo, o de otro colega, ¿no? Y eso es lo que explica que puedas ejercer la traducción de un mismo texto en diferentes épocas y en diferentes lugares. Y eso no hace más que enriquecer la literatura traducida. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que queda muy claro y muy profundamente explicado esto de ser autor de una traducción. Nos gustaría que nos comentaras cuál es esta obra más reciente que hayas publicado en traducción y si nos puedes leer un fragmento de cómo es tu voz de traductor al español, nos daría mucho gusto. No sé cómo la veas. Pues lo veo muy bien. Si todos están de acuerdo, pues les puedo leer. Bueno, sí, mira. hay tiempo, un ratito. ¿Hay tiempo? Antes de Okay. comentar más sobre la Fundación de Ametli y tu labor en la formación de traductores literarios, yo creo Pues que si quieres sería te puedo bueno leer. leer. Estuve pensando mucho qué me gustaría leer aquí. Y bueno, no voy a leer lo más reciente que tengo, que fue un libro muy interesante de Bernard Noël que se llama El Castillo de Sena. Preferí mejor pensar en un libro al que le tengo mucho aprecio, que, bueno, publiqué ya hace bastante tiempo. Entonces, déjame revisar. Hace tanto que ya se me olvidó, pero esto es desde... lo publiqué en 95 ya. Tiene ya bastantes años. Entonces... pero es un libro que a mí me significó mucho, que es el libro blanco de Jean Cocteau, que es justamente la confesión que hizo Jean Cocteau de su homosexualidad. Escribió este libro que voy a enseñarles acá, a ver si se puede ver. Ajá. Aprovecho un poco para decir que este libro que se publicó en 95 por Verdealago ya me incluía a mí en la portada. Es una práctica que en ese momento era bastante anómala, pero Verdealago lo hacía. Toda la colección de Verdealago tiene al traductor en la portada. Entonces, bueno, este libro es particularmente importante en la obra
literaria de Cocteau, porque fue un libro que publicó en 1927-28 sin firma de autor. En esa época en Francia era bastante complicado el asunto de la salida del closet de la gente, y aunque era conocido, porque Cocteau nunca estuvo realmente en el closet, de todas maneras, la publicación de esta confesión, es un libro con un tono confesional muy particular, es un tono que, bueno, es de los años 20, de la segunda mitad de los años 20, pero que tiene un tono decimonónico muy particular, es como muy arcaico el tono, es muy prudente, etcétera. Entonces, lo publicó sin nombre de autor y de hecho quedó muchos años fuera de la bibliografía de Jean Cocteau. Fue hasta después cuando las cosas empezaron a caminar en el sentido de mayor apertura en Francia y obviamente en el mundo, cuando reconoció que el libro blanco, aunque todo el mundo sabía que era de él, por los dibujos además, etcétera. Entonces, pues si me permites, voy a leer la primera parte, es bastante, es aquí en donde él empieza a mencionar las tres circunstancias que cuando él era niño lo marcaron. Entonces, bueno, empiezo. Hasta donde llegan mis recuerdos, e incluso a la edad en que la mente todavía no tiene influencia sobre los sentidos, encuentro huellas de mi amor por los muchachos. Siempre me gustó el sexo fuerte, que me parece legítimo llamar el sexo bello. Mis desdichas se han debido a una sociedad que condena lo raro como un crimen y nos obliga a reformar nuestras inclinaciones. Tres circunstancias decisivas me vuelven a la memoria. Mi padre vivía en un pequeño castillo cerca de S. El castillo tenía un parque. Al fondo del parque había una granja y un abrevadero que no pertenecían al castillo. Mi padre los toleraba sin cercas, a cambio de los lácteos y los huevos que el granjero traía a diario. Una mañana de agosto, andaba yo merodeando por el parque con una carabina cargada con fulminantes y, jugando al cazador, oculto tras un seto, acechaba el paso de algún animal. Cuando vi desde mi escondite que un joven granjero llevaba a bañar a un caballo de labranza. Para poder entrar al agua, y sabiendo que al final del parque nunca se aventuraba nadie, cabalgaba completamente desnudo y hacía resoplar al caballo a unos metros de mí. Lo atezado de su rostro, de su cuello, de sus brazos, de sus pies, al contrastar con la piel blanca, me recordaba las castañas de indias cuando salen de sus vainas, pero aquellas manchas oscuras no eran las únicas. Había otra que atraía mis miradas, en medio de la cual un enigma se perfilaba hasta en sus mínimos detalles. Me zumbaron los oídos, se me congestionó el rostro. Mis piernas se quedaron sin fuerza. El corazón me latía como un corazón de asesino. Sin darme cuenta, se me nubló la vista y no me encontraron sino luego de 4 horas de búsqueda. Una vez en pie, me cuidé en forma instintiva de revelar el motivo de mi debilidad y conté, a riesgo de quedar en ridículo, que una liebre me había espantado al salir de los macizos. La segunda vez sucedió al año siguiente. Mi padre había autorizado a unos gitanos a que acamparan en aquel mismo pedazo de parque en donde había perdido el conocimiento. Yo me paseaba con mi sirvienta. De pronto, lanzando gritos, me llevó de regreso, prohibiéndome que mirara hacia atrás. El calor era resplandeciente. 2 jóvenes gitanos se habían desvestido
y trepaban a los árboles. Espectáculo que espantó a mi sirvienta y que la desobediencia enmarcó de manera inolvidable. Así viva 100 años, gracias a aquellos gritos y a la carrera que dimos, siempre volveré a ver a una mujer que mece, a un recién nacido, un carromato, un fuego que humea, un caballo blanco que come hierba y trepando a los árboles, 2 cuerpos de bronce, 3 veces manchados de negro. La última vez, si no me equivoco, se trataba de un joven sirviente llamado Gustave. A la mesa casi no podía contener la risa. Aquella risa me encantaba. A fuerza de dar vueltas y más vueltas en mi cabeza, al recuerdo del joven granjero y de los gitanos, llegué a desear con todas mis fuerzas que mi mano tocase lo que habían visto mis ojos. Mi proyecto era de lo más ingenuo. Dibujaría una mujer. Le llevaría la hoja a Gustave. Lo haría reír, le daría valor y le pediría que me dejase tocar el misterio que, cuando servía la mesa, imaginaba yo bajo una significativa protuberancia del pantalón. Porque mujeres en paños menores, a la única que había visto era a mi sirvienta, y creía que los artistas les inventaban senos duros a las mujeres, mientras que en realidad todas ellas los tenían aguados. Mi dibujo era realista. Gustave estalló en carcajadas. Me preguntó quién era mi modelo y como con una audacia inconcebible fui directo al grano, aprovechando que se meneaba todo, me rechazó, muy rojo, me jaló una oreja, con el pretexto de que le hacía cosquillas y muerto de miedo de perder su puesto, me condujo hasta la puerta. Algunos días después, robó vino. Mi padre lo corrió. Intercedí, lloré. Todo resultó inútil. Acompañé a Gustave hacia la estación. Llevaba un juego de pim pam pum que le había yo regalado a su hijo, cuya fotografía me mostraba a menudo. Y ese es el inicio del libro blanco. Con estas 3 anécdotas podemos entrar después de lleno en toda la confesión que hace cuando va creciendo, etc. Y lo interesante del libro es justamente que plantea ya de entrada el universo que iba a desarrollar después a Cocteau en toda su poesía, en las siguientes novelas que escribió, en las películas, etc. Entonces, este es como el semillero, digamos, de lo que iba a desarrollar después, ya con una carrera mucho más consolidada, y etc. Y pues bueno, me gusta mucho porque fue un libro proscrito, pues, por la época, y que después se le dio el lugar que merecía en la bibliografía de Cocteau como una obra iniciática. Y bueno, pues yo tuve mucho gusto en traducirlo para darle también el espacio que merecía dentro de la obra de Cocteau. Muy bien, muchísimas gracias. Un bello. Nada, al contrario. Tuviste aplausos y felicitaciones de parte del público aquí en el muro. Mateo Cardona, Elizabeth Cornejo, Adrián Soto, Héctor Ceballos y Reyes Romero Ramírez pregunta, ¿dónde podemos encontrar el libro blanco? ¿Todavía se puede conseguir? La edición está agotada, no se ha reeditado. Estoy ahorita en tratos con un nuevo editor. Yo creo que el año entrante lo vamos a poder volver a poner en circulación. Lo que quisiera decir aquí es que efectivamente esta traducción mexicana es una traducción que apareció después de una traducción española y de una traducción argentina, con unos años de diferencia, que a mí en lo personal no me gustaron tanto porque le dieron al texto, a mí me parece, un tratamiento muy ligero, como si fuera un libro pornográfico, porque bueno, más adelante
conforme va avanzando en la historia, se va desarrollando una relación que tiene con un marino y todas las aventuras que va teniendo, etcétera. Entonces, la parte que es más interesante de este libro es cómo lo escribió Cocteau, en ese tono confesional correspondiente a la época. Y bueno, yo supongo que cada traductor es libre de elegir el tono que le puede dar, sobre todo en este momento, en donde, bueno, la diversidad sexual y los movimientos de liberación han transformado al mundo, pero hay que entender, yo preferí como quedarme pegado al tono del texto. Entonces, se pueden conseguir todavía ediciones de la traducción española, sobre todo, con otros dibujos que no son los originales que él hizo para la edición de 1928. Y bueno, espero que se pueda realizar la reedición del libro. Ya, seguramente habrá noticias porque fue una edición muy vendida, se vendió bastante, efectivamente. Pero ya no lo hay, es desde 95. A lo mejor se encuentra en librerías de viejo, no lo sé. A mí solamente me queda este ejemplar, es el que atesoro, porque todos los regalé además, o sea, así que... Pues habría que reeditarlo, ¿no? Yo creo que también es bueno Sí, por supuesto, sí, o sea, a mí me encantaría. reeditar, y ahora que con el COVID y también por los avances de la tecnología, todo el mundo buscamos libro digital también, ¿no? Todas estas editoriales y librerías que se dedican, Sí. ¿no? A la distribución de libros digitales podría ser una opción. Bueno, querido, pues coméntanos también ¿de qué se trata Metli? O sea, ¿cómo fue que se te ocurrió fundar a Metli? ¿Por qué año? A lo mejor lo pensaste varios años. ¿Y cómo fue que se logró la conformación de esta Asociación Mexicana de Traductores Literarios? Pues con mucho gusto. Mira, el proyecto de la asociación es un proyecto ya bastante antiguo. Durante muchos años, y te estoy hablando prácticamente de más de 20 años, un grupo de colegas pues, más o menos de mi mismo vuelo, me refiero a la edad, o sea, no tan jóvenes ya, habíamos estado hablando mucho sobre la necesidad de crear una asociación que defendiera nuestros derechos y nos representara. Pero bueno, ya sabes cómo es esto. Todo el mundo está siempre ocupado. Nos reuníamos en casa de alguien, lo platicábamos, asignábamos tareas, pero nunca pasaba de ahí realmente. Entonces, uno de los primeros intentos lo habíamos pensado desde el modelo español. Nos apetecía mucho. Los españoles lo que hicieron fue crear una sección autónoma dentro de una asociación más grande que es la Asociación de Escritores, y dentro de esa estructura de escritores, de originales, se generó una sección autónoma de traductores. Entonces, nosotros pensábamos que era matar dos pájaros de un tiro en México y estuvimos muy tentados en acercarnos a la SOGEM para crear una sección de traductores dentro de la estructura de la SOGEM. Sin embargo, tampoco funcionó y bueno, se fue atrasando y las circunstancias hicieron que no existiera hasta pues hace ya 4 años, porque acabamos de cumplir 4 años. Tenemos, nuestro aniversario fue hace 2 días, algo así, ¿no? Entonces, cuando yo me jubilé de la embajada, pues tú sabes cómo se van dando esas cosas que son un poco misteriosas. De pronto hubo una conjunción de voluntades. Hablé
estuve platicando mucho con mi querida Lucrecia Orensanz en cuanto a la necesidad de una asociación. Lucrecia no estaba particularmente interesada en formar una asociación, pero me presentó a gente, pues, o sea, me puso en contacto, por ejemplo, con Claudia, contigo, con más gente, en fin. Entonces empezamos a reunirnos, a ver, y de pronto salió. O sea, tú conoces bien porque eres fundadora también, no sé tú cómo lo recuerdes, pero fue una conjunción muy feliz de voluntades muy diversas. Y yo creo que fue en el momento oportuno, no se pudo dar antes, pero se dio ahora y estamos, pues ya. Ahora, ¿la idea cuál es? Pues Ametli es una asociación de corte sindical, no es un sindicato, pero en muchas cosas actúa como un sindicato porque representa y defiende, o es lo que pretende, digamos, ¿no? Entonces, dentro de los estatutos que yo diseñé para la asociación, estaban justamente dos objetivos principales: la representación y la defensa de los derechos de los traductores, para tratar de revertir un poco la precariedad profesional en la que nos movemos todo el tiempo. Y por otro lado, lanzar una serie de actividades de formación y de profesionalización que hacen mucha falta en todas las épocas, en todos los lugares y para toda la gente. Entonces, estas actividades de actualización, de rejuvenecimiento de los conceptos, de problematización, de formación, etcétera, pues siempre son de gran utilidad y van en la dirección que deben ir, en la dirección de la mejoría de la oferta profesional que podemos ofrecer a nuestros lectores, a los editores, etcétera. Y Ametli, pues, nació con buena estrella. Esto es algo que yo no me canso de repetir. De alguna manera, como decía yo, con esta conjunción feliz de voluntades, pudimos en muy poco tiempo recuperar los años de atraso, porque Ametli es muy joven, son 4 años apenas de existencia, pero podemos decir que en este momento estamos trabajando al mismo nivel y con el mismo compromiso y con el mismo sentido de profesionalidad que lo hacen los colegas de ACE Traductores en España, los de la Asociación Argentina, que es ATI, los de Colombia, que tienen por lo menos 30 años de existir. Entonces, lo que siempre digo es que nosotros no quisimos inventar el hilo negro, sino que más bien aprovechamos de la mejor manera posible la experiencia de los colegas de otros países que nos llevan mucha delantera, que tenían experiencia que compartirnos y bueno, pues hemos podido generar sinergias de mucha importancia para el gremio, para la comunidad traductora, para el colectivo de traductores. Entonces, a partir de ahí, pues muy pronto Ametli dio el brinco hacia lo internacional, porque muy pronto fuimos a Colombia a trabajar con la ACTI, que es la Asociación Colombiana de Traductores traductores, intérpretes y terminólogos. Pues bueno, allá fuimos a dar un primer seminario de formación de formadores, que eso fue una primicia, fuimos pioneros en eso, porque formar formadores es algo que no se hace en ninguna parte, no existe. Y dimos el primer seminario junto con ACTI y con el Instituto Caro y Cuervo en Colombia, en Bogotá, y fue bastante exitoso. Y después una primera cantera de traductores, ahorita vamos ya en la segunda, vamos en pos de la tercera, se tuvo que cancelar este año porque pues nos cayó encima la pandemia, nos llegó el encierro, entonces no hemos podido. La tercera cantera de traductores estaba prevista para hacerse
en México y va a ser una cantera itinerante. Esto en el marco de una alianza iberoamericana para la promoción de la traducción literaria que se llama Alitral, que está configurada por las 5 asociaciones más grandes del mundo iberoamericano, que es, bueno, es España, Brasil, Argentina, Colombia y México. Estamos todos metidos en Alitral, tratando de echar a andar estrategias comunes, porque compartimos una misma problemática. Es decir, que la industria editorial, es muy interesante decir esto, pero la industria editorial se globalizó desde hace mucho. Nosotros necesitábamos también elaborar estrategias de acción globales para poder hacer un frente un poco más unido, más representativo y de mayor peso frente a los editores, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Esa es más o menos la idea general. Hay bastante más, hay mucho detalle, etcétera, hay mucho trabajo atrás, pero eso es lo que hacemos. Y desde la parte de lo que defendemos y de lo que representamos es justamente el mejoramiento de las tarifas, el mejoramiento de los tiempos de entrega, el hecho de que cuando tú entregas una traducción en los contratos que tenemos se diga siempre que estamos abiertos a que los revisores y los editores tengan derecho de vista sobre nuestro trabajo, pero que no arbitrariamente cambien nuestras traducciones. Eso, por ejemplo, es una ganancia. Eso está apareciendo ya prácticamente en todos los contratos. Y eso es una cosa que existe en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá. Toda la práctica contractual contempla, por ejemplo, esto ya. Y esto ya es una realidad también en México. Entonces, y no lo era hace 10 años. En muchos casos los contratos establecían con mucha arbitrariedad, bueno, ok, tú entregas la traducción y ya te olvidas, o sea, y yo editor o yo corrector puedo cambiar lo que a mí se me antoje sin preguntarte. Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante. Entonces, eso también. Y estamos ahorita metidos en una dinámica muy complicada porque está muy problematizada, intervienen muchos factores ahí, que tiene que ver sobre todo, querida, con el cambio del paradigma contractual que existe. Estamos tratando de empujar hacia la adopción de contratos que no sean por prestación de servicio, sino que sean contratos por autoría y en los que se maneje el concepto de regalía. Porque somos autores reconocidos por la ley, tutelados por los artículos 78 y 79 de la Ley de Derechos de Autor que está vigente en este país y que establecen que somos autores de obra derivada y como tal tenemos derecho a firmar contratos en los que se nos pague una regalía proporcional por la venta de los libros que haya. Sí, sí, muchas gracias. Fíjate que ese era el punto que más me atrajo cuando me invitaron a formar parte de Ametli. Me mandaron un correo, inmediatamente dije que sí. Era no solo la visibilidad, sino los derechos, ¿no? Que yo sentía como quizás los traductores que estaba sola en la batalla y que había poca formalidad, ¿no? En el ambiente editorial para los traductores, pero bueno, esa es una experiencia. Yo he notado que Ametli le está echando todos los kilos para derechos de los traductores, derechos laborales, visibilidad con la campaña que acabamos de lanzar hace un par de días, sí, claro, de nombra al traductor, pero también en formación, ¿no? En formación de traductores literarios. Nos gustaría que nos platicaras un poco cuál es tu visión y cómo crees que Ametli puede aportar a esa formación. Te adelanto que nos están mandando saludos. Bueno, Lupita Ocaña nos está viendo en línea, quiere mandar un saludo o que nosotros se lo mandemos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que varios alumnos están viendo esta charla
la toman como formación misma. Y también en la UDM, no sé si sea la Universidad de Monterrey, Román Egari, si nos aclaras de dónde es la UDM, comentan que tienen una clase llamada Formación de Formadores en Traducción, que le imparte el profesor Álvaro Echeverry. Y hay una pregunta del público, pero es un poco más hacia los procesos que hacia la formación. No sé si la quieras responder ahorita o al final. Charbel Pimentel dice, ¿qué piensas, Arturo, de los procesos mentales de un intérprete de conferencias y los de un traductor literario? Entonces nos quedamos con esos dos temas, la formación literaria y la duda de Charbel, muy puntual. Bueno, contestándole a mi querido colega Charbel, pues son procesos básicamente distintos. El proceso mental de traducción del intérprete tiene que ver sobre todo con una gran capacidad, un gran entrenamiento muy riguroso en la improvisación y en el poder resolver problemas de bote pronto, porque nunca sabes realmente cuando estás interpretando, sobre todo en cabina, con qué va a salir el orador. De pronto se puede apartar del discurso que tiene escrito y empezar a contar una anécdota, empezar a decir un chiste, o etcétera. Entonces, cuando se van por la libre, es cuando el intérprete tiene más dificultades para poder estar al parejo de lo que está improvisando el orador. Y entonces, esa capacidad de síntesis y de improvisación no la tiene el traductor en su práctica, porque el traductor que traduce textos escritos está muy acostumbrado a la reflexión, a la posibilidad de tratar de encontrar una solución mucho más adecuada al contexto, etcétera. Y son como dos cabezas diferentes. Yo siempre he pensado que es prácticamente una configuración mental de capacidades y de competencias que tienen que ver con la expresión escrita y con la cavilación, con la meditación que puedes tener sobre un problema que te cuesta mucho trabajo resolver, porque sabes en qué consiste el problema, sabes en dónde está la dificultad, pero la parte de la creación de la solución, del diseño de la solución de ese problema, digamos, se da en el tiempo. Y de pronto pasan días y hasta una semana después, de pronto dices, claro, eso es, y entonces puedes regresar. Y de pronto lo que no se te había ocurrido, por más obvio que fuera, de pronto aparece. Eso evidentemente no le puede pasar a un intérprete, porque no les puede decir, bueno, dentro de una semana regreso y les digo la solución de lo que me está diciendo el orador ahorita. Entonces, no sé realmente qué es lo que ocurre en el cerebro de un intérprete y de un traductor, pero tiene que ver con esta diferencia de reacciones frente al discurso, frente al texto. Porque el texto oral, que es el que te está diciendo el orador, porque es un texto, aunque lo esté improvisando, tiene características de texto, es distinto a cuando lo tienes escrito y tienes ciertos tiempos para poder reflexionar, etc. Esa sería para mí la mayor diferencia. Ahora, ¿qué ocurre adentro? Pues no lo sé, realmente. Dice Mateo Cardona que el cableado es diferente. Sí, es cierto. Sí. Mira, yo estudié en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores y, bueno, tuve, después de salir de la escuela, práctica de intérprete, hacia consecutiva, hacia interpretación, pero no me sentía a gusto, no era algo que me gustara, que me apasionara, o sea, y lo dejé. Finalmente opté por no irme por ahí. Yo estoy seguro, por otro lado, de que hay que tratar de aclarar esa confusión, porque en muchos casos la gente piensa que la traducción
es como el patito feo del sector, ¿no? Y entonces te vuelves traductor porque no pudiste ser intérprete. Mucha gente lo piensa así, ¿no? Porque sí, es cierto. Son vocaciones diferentes. Exacto, exacto. Entonces es interesante plantearlo de otra manera, porque en mi caso, por ejemplo, yo creo que yo habría podido ser un muy buen intérprete, pero simplemente no me sentía yo a gusto, ¿no? Porque además, bueno, viví todo el tiempo en un medio profesional francófono, porque, bueno, trabajar 40 años en una embajada extranjera, bueno, en este caso la Embajada de Francia, pues me obligaba a estar interpretando todo el tiempo. Entonces, pero no lo hice profesionalmente. Por eso sí son cableados diferentes. Y son temperamentos distintos. Es una cosa de personalidad. Ya nos dijeron de dónde es la UDM. Es de Montreal, lugar francófono okay. también. Ahí también tienen formación de formadores en traducción literaria. Alguien pregunta cómo ser parte de Ametli. Y Eduard Pliego pregunta cómo podemos profesionalizarnos los traductores ahora en esta era de TIC. TIC será tecnología interactiva, no sé. Eduardo Pliego, si nos dices que es TIC, TIC, y aquí en mi colonia no sé a quién van a agarrar, a mí no, si escuchan las sirenas de fondo. Y bueno, no nos desviemos del tema de formación literaria, o sea, cómo la Ametli está colaborando en la formación literaria, cómo podemos profesionalizarnos en esta era tecnológica y cómo ser parte de Ametli, son las preguntas actuales. Bueno, empiezo con lo de cómo ser parte de Ametli. Es bastante sencillo. Ametli tiene las puertas abiertas para los traductores editoriales que tengan por lo menos un libro traducido y publicado. Ese es el requisito fundamental. No pedimos más, no hay examen de ingreso, no hay nada más que, bueno, tener el libro publicado, que es el requisito que piden prácticamente todas las asociaciones. Algunas piden más libros, por ejemplo, la española pide 3, en Francia piden 5, etcétera. Las condiciones de publicación en México obligan a que no podamos pedir 5, sino 1. Entonces, pero el requisito es básicamente ese. Entonces, basta con visitar la página, buscar cómo asociarse, llenar el formulario, mandar el CV. Hay una serie de cosas hay una serie de pasos que hay que seguir, pero es bastante sencillo. Entonces, aprovecho para invitar a todos los colegas que en un momento dado hayan estado pensando en asociarse, e incluso a los que no hayan pensado nunca en asociarse, a que visiten la página, vean lo que hacemos, y si los convence, pues que manden su formulario, manden su solicitud. Después de eso, pues hay un comité de afiliación que estudia los CVs, estudia muy rigurosamente las solicitudes, se da una respuesta, luego se tiene que firmar el código deontológico, que eso es un paso muy importante, hacer el pago de la cuota de afiliación, que son 1,200 pesos anuales, y ya con eso forman parte de Ametli. Y lo otro... Sí, así es. Yo invitaría, perdón, ya te volví a interrumpir, pero los invitaría a visitar la página, es muy fácil, ametli.org, ¿no? Y ahí vienen todos los procedimientos, con mucho detalle. Bueno, la formación, querido, nos la debes. Bueno, sí. Bueno, hablar de formación, bueno, es una de mis pasiones, es una de mis cosas más... He dedicado muchos años a la investigación en cuanto a la formación, en estrategias de enseñanza de la traducción. Fíjate que cuando yo era un joven profesor, en los congresos, en los encuentros que existían en ese momento, se discutía mucho sobre, ¿se puede enseñar a traducir? No, no se puede enseñar a traducir. O sea, ¿cómo vas a enseñar a traducir? Es como enseñar a escribir, etcétera. Entonces, bueno,
todo eso, cuando yo era bastante joven y estaba así como que mi cabeza efervescente, así tratando de establecer por dónde me quería ir y por dónde, o sea, porque me gustaba mucho enseñar. Entonces, y porque además yo fui estudiante de traducción. Entonces, el asunto es que a partir de mi experiencia como estudiante y luego cuando ya tuve la oportunidad de poder formar a futuros traductores, me di cuenta de que es un falso dilema. La idea de que no se puede enseñar a traducir es una falsa premisa, porque en realidad los procesos creativos sí son susceptibles de enseñarse, de compartirse, no desde una perspectiva tradicional o convencional de la enseñanza, sino desde una perspectiva sobre todo de lo vivencial, de la reflexión que tú puedes mostrarle a un alumno cómo puede acercarse a un texto, cuáles son las cosas en las que tiene que poner atención. Yo nunca le doy soluciones a mis alumnos. Soy enemigo de los manuales, de las recetas, de decir, esto se traduce así, esto así, etcétera, los decálogos. Porque eso realmente es un modelo que fue muy usado durante mucho tiempo, pero es un modelo que se agotó, es un modelo que no funciona, porque fuera de el universo cerrado y constreñido de un manual o de un decálogo, el alumno se encuentra frente a una infinidad de problemas después cuando sale a trabajar y cuando enfrenta una infinidad de textos y dices, pues es que esto nunca me lo enseñaron, esto nunca lo vi en el manual. A lo que se le tiene que apostar es a entrenar al joven traductor o al aprendiz de traducción a que sepa cómo tiene que resolver un problema o cómo puede técnicamente enfrentar un problema complicado, de enorme complejidad, sin darle la solución, simplemente más bien tratar de hacerlo que tenga las herramientas para poder por sí solo encontrar la solución que a él le parezca la mejor posible, independientemente de la que yo piense que es la mejor posible. Yo realmente nunca me entrometo en las soluciones de mis alumnos, salvo cuando se trata, por ejemplo, de errores crasos. Pero ahí no impongo nunca mi propia solución, sino más bien cuando detecto que hay, por ejemplo, un falso sentido o una solución que no es muy hábil para cierto problema de gran complejidad, lo que hago es tratar de obligarlo a que él solo vaya reflexionando cómo fue que encontró esa solución y por qué esa solución es adecuada. Cuando tú logras hacer que el que está aprendiendo a traducir se dé cuenta de cómo son sus reflexiones frente a los problemas del texto y que puede ser capaz en un momento dado de encontrar soluciones propias que le satisfacen, que son viables y que son convincentes, pues ya estás del otro lado, porque entonces todo se vuelve mucho más fácil. Entonces se vuelve un diálogo entre el tutor y el alumno. Entonces, en realidad no es una enseñanza tradicional, sino es más bien enseñarlos a reflexionar sobre los problemas que contiene el texto y guiarlos a partir de la experiencia que tiene ya el traductor entrenado, agudo, riguroso, entrenarlos a las maneras en cómo pueden encontrar las soluciones, los caminos por donde pueden transitar para encontrar ellos una solución. Esa es la enorme diferencia. Yo recuerdo que cuando fui estudiante en el Colegio de México, no voy a dar nombres, pero yo tuve profesores de los dos tipos.
profesores que me obligaban a reflexionar y profesores que me ponían en el pizarrón su traducción para que yo la copiara y dijera, oh, ¿cuánto sabes? Qué bonita está. Pero pues bueno, ese modelo, pues es un modelo en la actualidad prácticamente agónico. No creo que se siga practicando de esa manera. Pero realmente, además de agónico, bueno, ahora, pero en ese momento era como completamente inútil. Y eso no lo observé únicamente en México. Ya siendo profesor y haciendo intercambios y todo eso, fui varias veces a Francia, por ejemplo, a intercambios universitarios, a observar clases allá, y de allá vinieron profesores a observar mis clases acá, y teníamos un intercambio muy, muy, muy rico, pero lo que yo vi allá me espantó en un momento dado, porque era eso, era obligar al alumno prácticamente a copiar servilmente las soluciones del profesor, cuando en realidad eso al alumno no le sirve de nada. Más bien es la reflexión la que debes guiar para que el alumno pueda florecer como traductor y pueda darse su espacio propio dentro de los textos que va a traducir. Esa es mi apuesta metodológica, digamos. Siempre la reflexión, sí, y siempre guiar al alumno para que él mismo se vuelva, o sea, todos los alumnos tienen un potencial, unos más, otros menos, pero ese potencial es el que hay que hacer que ellos puedan desarrollar. Eso es. Diego Pinzón Jiménez dice en el chat de Facebook, ¿podríamos decir que cada traductor tiene su propio estilo de encontrar soluciones? Saludos desde Tabasco. Por supuesto, cada traductor tiene su propio estilo de encontrar soluciones, y eso es lo que hace la marca del traductor. Por eso somos autores también. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy concreto en pedagogía, que son los procedimientos, y sobre todo en pedagogía de la traducción. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Que un procedimiento puede ser, el procedimiento de traducir es básicamente el mismo en todas las épocas y en todos los lugares. Es decir, tienes que leer el texto, tienes que entender el texto, luego tienes que buscar las cosas que desconoces en el texto, luego tienes que traducir y luego tienes que afinar, cotejar, etc. Es un proceso lineal que no puede ser de otra manera. Siempre es igual, siempre es lo mismo, con variantes en cuanto a dónde buscas, qué buscas, cuándo buscas, los momentos, etc. Ese es un procedimiento, digamos, que tiene que ver con etapas, no con recetas de soluciones. Insisto mucho en eso porque eso es fundamental. A todos mis alumnos les explico que yo nunca les voy a dar un recetario. Entonces, pero los invito a que reflexionen cómo es su propio proceso de traducción. A ver, explícale al grupo. Estamos tallereando, explícale al grupo qué haces, cómo traduces, qué pasos llevas a cabo, qué es lo que haces primero, qué es lo que haces después, etc. Es muy interesante ver que siempre, siempre, invariablemente, se producen más o menos los mismos pasos. Unos ponen un énfasis en una cosa, otros ponen énfasis en otra cosa, otros olvidan algo, etcétera. Unos van directamente a traducir, otros leen primero, otros, etcétera. Unos investigan, otros no. Bueno, a partir de ahí, con un grupo, lo que tú puedes hacer es justamente armar la materia prima con la que vas a trabajar con tu grupo para decir, bueno, ok, a partir de todos estos procesos que describieron, vamos a unificar criterios, vamos a ver qué es lo que está fallando en esta parte, qué se puede hacer para mejorar esta otra. Cuando estás, por ejemplo, investigando, porque todo proceso de traducción implica investigar. Hay que hacer investigación. Puede ser sobre el texto, sobre el autor, sobre las dificultades, sobre la época, etc. Entonces,
Por ejemplo, pero esa es una parte mínima. Entonces hay que buscar el consenso con el grupo y decirles, mira, lo mejor es que en esta parte de la investigación puedes hacerlo de esta manera en vez de esta otra, para no, por ejemplo, interferir en tus procesos. Por ejemplo, algo que, para dar un ejemplo, no sé si sea necesario, pero para dar un ejemplo, yo siempre he pensado que es una importantísima cosa que el traductor sepa que tiene primero que resolver sus problemas de comprensión del texto y luego enfrentar los problemas de traducción del texto. Porque muchas veces, muchos traductores o muchos estudiantes de traducción lo que hacen es confundir un problema de comprensión del texto con un problema de traducción del texto. Y entonces lo que ocurre es que empiezan a angustiarse, empiezan como es que no le entiendo, es que no sé, esto como lo digo, etc. Queda muy claro que si no resuelves primero el problema de comprensión de manera cabal y rotunda, de manera que tengas la mayor claridad posible de lo que en dónde ocurre el atorón, y entonces no puedes traducir, porque es como si estuvieras inventando. Y es una forma de traducir muy aproximativa, no es rigurosa, no es para nada la manera ideal de hacerlo. Entonces, cuando tú te apropias del texto por medio de toda una serie de pasos que hay que hacer, y entonces el texto ya no tiene para ti tantos secretos, porque lo sigue teniendo todo el tiempo, pero bueno, puedes enfrentar los procesos o la parte creativa del texto desde otra perspectiva, porque ya entendiste, ya sabes qué es, y entonces el problema sí se vuelve de traducción y de creatividad. Eso hace toda la diferencia. Entonces, pero todo eso tiene que ver con lo que planteaba yo al principio, que es la reflexión en torno al texto, en torno a los problemas que plantea el texto, la voluntad de estilo que está planteada ahí. Es por eso, además, me gustaría nada más terminar, y yo nunca hablo de traducir lenguas. Un traductor no traduce lenguas, un traductor traduce textos. Cuando estamos hablando de literatura, esas generalizaciones que son tan comunes es que el francés es muy difícil porque no se parece al español, porque el ruso, el italiano, etcétera. Okay. Son válidas solamente hasta cierto punto, pero es muy importante que en el taller de traducción el profesor sea capaz de hacerles ver a los alumnos que en el texto existe una lengua que le corresponde al texto. No es la lengua estándar, no es una transcripción etnográfica, no es otra cosa más que una invención del autor. Y es por eso que, a final de cuentas, el autor ya deja de ser incluso relevante. Sí es importante el autor, pero el punto de partida es el texto, porque cada texto es un universo no solamente lingüístico, sino polimorfo, por sí solo, por sí mismo, y se vale así por sí solo, pues, o sea, es una entidad, una unidad. Entonces, cada texto tiene sus propias problematizaciones. En fin, ya, me callo. En el público hay varias personas que coinciden con tu filosofía. Romane Gari dice exclusivamente que coincide con tu filosofía de la enseñanza, que él a veces da también en los primeros niveles y que los alumnos quieren alguna receta y él más bien los obliga a encontrar sus propias soluciones. Y hay una... Saludos hasta Canadá, Juan. Güera preciosa. Y
Y bueno, antes de entrar a otro par de preguntas, ¿Ametli admite traductores no mexicanos? Pregunta Sí. Cardona. Si no, ¿se necesita vivir en México si eres extranjero? O sea, ¿puede entrar un traductor extranjero? ¿Cuál sería la condición? ¿Traducir hacia el español o tampoco? ¿Cuáles son las condiciones? Pues Ametli no solamente tiene traductores al español. En realidad, el estatuto dice, y eso lo pensamos porque nos pareció que era bastante más elástico y más benéfico, o sea, no puede ser solamente mexicanos, también puede ser extranjeros, pueden vivir en México o pueden vivir en el extranjero. En esas 4 variables combinadas está todo el universo. Y puede ser del español hacia otra lengua. En realidad no tenemos la restricción ni de la nacionalidad ni de la direccionalidad de las lenguas. Ni de la residencia. Ni de la residencia tampoco. No, ok. No. Fíjate que nos llega, saliéndonos un poquito del tema de formación, aunque estaría pendiente que nos platicaras del diplomado que organiza Ametli desde hace un par de años, pero regresando al tema de la relación con las editoriales, derechos, regalías, nos comentaba una participante que si podíamos hablar más de derechos y regalías, que sí, qué información nos podrías brindar, pero también una editora especializada en corrección, Luz de Lourdes García Ortiz, nos dice que en su experiencia a veces ha tenido que revisar textos en los que, por ejemplo, ponen contracted muscle como músculo fruncido, tratándose de un libro sobre rendimiento físico. Me temo que ahí nos metemos en líos en las maneras de traducir. Bueno, aquí yo quisiera aclarar, Luz de Lourdes, que una cosa es traducción técnica y otra cosa es traducción literaria. Entonces, no sé si por aquí venga la situación, ¿no? Una cosa es traducir técnicamente, digo, si es economía con términos económicos, si es filosofía con términos filosóficos, de convención en la disciplina. Como medicina, pero si es literatura de ficción, poesía, prosa poética, novela, podemos darnos muchas libertades los traductores literarios, pero bueno, ¿qué nos dices tú, querido Arturo, con esta situación? Bueno, la parte de las regalías, porque creo que estaban preguntando eso también, ¿no? O sea, pues lo que explicaba yo un poco hace ratito, a lo que me refería era a la idea siguiente. La práctica contractual en México establece que el traductor firme un contrato por prestación de servicios. Es decir, tú estableces un precio por cuartilla, por ejemplo, digamos concretamente, una cuartilla la puedes establecer en 220 palabras, o 230, o 200 palabras, etcétera. La cuartilla es lo que el traductor establece como su unidad de trabajo. Algunos las establecen en cantidad de golpes, otros por palabras. Yo, por ejemplo, trabajo con palabras, son 220 palabras, que además es la medida estándar que recomendamos en Ametli, porque no es mucho, no es poco, etcétera. Entonces, esto tiene que ver porque, o sea, la cantidad de palabras es porque antes, cuando se escribía a máquina mecánica, las cuartillas se contaban porque no se podía agrandar o achicar la letra, etcétera. Entonces se tenía que contar los espacios, etcétera. Pero con la llegada de la tecnología digital, pues eso cambió, porque puedes ponerla, el tipo lo puedes poner en 10, en 11, en 6, en 24, etcétera. Entonces, en una misma página, en la misma página puede caber muchas palabras o poquitas. Entonces, había que estandarizar, hay que estandarizar. No hay una medida única, pero a esa cuartilla se le asigna un precio, que pueden ser, por ejemplo, a 250 pesos por una cuartilla. Entonces, cuando tú negocias con un editor, lo que haces es decirle, tenemos un texto de 5,000 palabras, por ejemplo. Entonces, eso lo voy a dividir entre mi unidad, que es 220 palabras, para saber esas 5,000 palabras, cuántas cuartillas son. El resultado de cuartillas
lo vas a multiplicar por el precio establecido y negociado con el editor. En el contrato por regalías, ese resultado, que puede ser 20,000 pesos, 30,000 pesos, 80,000 pesos, en fin, dependiendo de la cantidad de texto, es lo que se te paga y es ya lo que se considera el pago de la traducción y ya no vuelves a recibir nada más. Eso es un contrato por prestación de servicios, porque es como si tú vendieras el servicio de tu traducción y te olvidaras de que esa traducción tiene la característica de que genera para ti derechos de autor, genera regalías. Como somos autores, el asunto es que nosotros podemos pedir que el precio de la traducción que se nos paga se considere como un adelanto por las regalías. Y una vez que se amortice ese precio, cuando el libro sale a la venta, lo que el libro siga vendiendo va a generar regalías que se te van a revertir a ti, te las van a dar. Entonces, eso es lo importante. Y es por eso que es importante entender que en los contratos nuevos hay una cláusula o debe establecerse una cláusula en la que la cesión de los derechos por la explotación de tu traducción tiene que estar establecida. Es por ley, además, obligatorio que la cesión de derechos patrimoniales, es decir, los derechos de explotación de tu obra, de tu traducción, tengan un tiempo límite. La ley recomienda que sean 5 años, pueden ser 7, pueden ser 10, pero más de 10 ya no. No es recomendable, digamos, claro, eso se puede negociar, pueden ser 15, pueden ser, pero se tiene que establecer un término. ¿Y esto qué es? Esto quiere decir que cuando yo escribo una traducción, como es mi traducción, yo soy el autor y me tienen, yo soy el autor y tengo los derechos morales, es decir, lleva mi nombre y los derechos patrimoniales, la puedo explotar. Yo se la vendo al editor. Yo le doy, bueno, no es que se la venda, sino que más bien le ofrezco al editor la cesión de derechos por 3 años, por 5 años, etcétera, para que él la explote. Entonces, esa cesión de derechos es temporal y a partir de ahí, pues ya yo puedo recuperar después mi derecho de explotación de mi traducción. La regalía lo que hace es simplemente compensarle al traductor algo que por ley le corresponde. No regalar su traducción por un pago, sino más bien ceder temporalmente los derechos patrimoniales a un tercero para que la explote, para que la publique y la venda. Y después de que se amortice ese pago inicial, las regalías que se generan por la venta del libro se las den al traductor. Esa es digamos, la pelea que tenemos ahorita. Así es la lógica. Es muy complicado porque hay todo un aparato que hace que las cosas no sean tan claras y entonces se piensa que a lo mejor el contrato por regalías solamente me van a pagar regalías y que son muy bajitas porque suelen ser del 2%, el 3% por ejemplar vendido. Entonces, bueno, es muy poquito. Pero no es así. En realidad, el pago, lo que uno negocia del precio por cuartilla, de todas maneras te lo dan. Y es un precio que se considera, perdón, es un pago que es un anticipo por las regalías del libro. Claro, la diferencia está en el trato. Si tú pides adelanto, digamos, van a pagar 20,000 pesos por la traducción, pero una cosa es que te lo den como proveedor de un servicio y otra cosa es que te lo den como adelanto de regalías, porque en el segundo caso eres autor, ¿no? Y después si reeditan, si hacen otra portada, si hay una traducción indirecta de tu español hacia otro idioma, si eres proveedor de servicios no te toman en cuenta y si eres autor de la traducción, sí. Y lo que muchos traductores desconocemos en México es que podemos
exigir por ley ser tratados como autores y nos quedamos con la seguridad, ¿no?, económica de ser proveedor de servicios y ya, pero no, tenemos que hacernos visibles así, ¿no?, en derechos laborales. Me gustaría nada más decir algo ya como colofón a esto, porque sí creo que es importante. Para los que tengan interés en esto, pueden consultar la página de Ametli. Tenemos ya subido ahí un contrato tipo, que es un contrato que es de consulta abierta y se puede, digamos, copiar, lo pueden tomar como modelo. No quiere decir que se tenga que hacer ese contrato específicamente en todos sus términos, pero es muy importante que puedan comparar el contrato que les están dando con el contrato que nosotros presentamos en la página, de tal manera que vean, por ejemplo, qué cláusulas les pueden convenir más negociar con el editor. Todo prácticamente casi son cosas negociables, pero hay puntos irrenunciables, hay puntos en los que no deben nunca ceder. Por ejemplo, que la cesión de derechos tenga fecha de caducidad. Es decir, no hay que aceptar contratos en los que diga, bueno, yo ya te pagué la traducción y la traducción es mía. Porque eso realmente además va en contra de lo que tutela la ley. Entonces, hay que tratar de que ese punto, por lo menos, aparezca en los contratos. Ok, muchas gracias. Creo que para Gabriela, que fue quien lo preguntó, y para el resto de los que te estamos escuchando, fue muy esclarecedor. Querido, pues se nos está acabando el tiempo. Ya te he estado pasando las preguntas, por lo que no dedicaré un tiempo especial a preguntas y respuestas. Todas las preguntas planteadas te las he pasado por aquí, pero no sé si te gustaría cerrar hablando un poco del diplomado y sobre todo con regresar al título de tu charla, si nos quisieras decir así brevemente en una frase qué significa escribir traducciones, ¿no? Bueno, hablando del diplomado rápidamente. Pues bueno, es un diplomado que tiene una duración de más de 700 horas, tiene un nivel prácticamente de posgrado, pero no ofrecemos el grado por razones de que no somos una universidad, etcétera. Y sobre todo porque nos interesa mucho conservar nuestra independencia y nuestra autonomía, sobre todo en la oferta didáctica, en los contenidos, etc. Entonces, es un diplomado que actualmente consta de 4 módulos. El primero son 180 horas, cada uno de los módulos son 180 horas, cada uno es autónomo, pero están secuenciados. El primero es traducción y escritura, el segundo es traducción y literatura, el tercero es traducción y crítica, y el cuarto es traducción y aspectos profesionales, aspectos de la profesión. Con estos 4 ejes, pensamos que podemos cubrir la mayor parte de las necesidades de formación que requiere alguien que quiere llegar a ser traductor editorial profesional. Porque no es solamente, no hay que entenderlo en un sentido de literatura estricta, también es de ciencias humanas, etc. Entonces, bueno, humanas y sociales. Entonces, en estos 4 módulos lo que se hace es justamente ir llevando al aprendiz por el camino de la formación con grados cada vez más complejos de traducción, etc. La característica del diplomado es que es un diplomado muy fuertemente anclado en lo literario, más que en lo lingüístico. Esa es una diferencia fundamental con otras formaciones de este tipo que existen en el país. Esto tiene una razón de ser. Es un diplomado de naturaleza profesionalizante, querida, que tiene la idea de formar traductores que salgan a trabajar, que se las vean todos los días con editores y que publiquen. Desde una perspectiva literaria, porque nosotros pensamos que el traductor es un escritor.
y le hemos puesto mucho énfasis a la parte de por ejemplo, se ofrece ahorita en 2 lenguas, en inglés y en francés. Entonces hay seminarios de crítica de literatura en inglés, en francés, hay crítica de traducción en inglés y en francés, hay literaturas anglófonas, hay literaturas francófonas, etc. Hay toda una gama de materias que conducen mucho hacia el conocimiento y la experiencia literaria del traductor, más que desde la perspectiva estrictamente lingüística, porque, bueno, no le apostamos al traductor lingüista, sino más bien le apostamos al traductor autor. Y eso es una diferencia fundamental. En este momento lo estamos otorgando o lo estamos ofreciendo en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Tenemos un convenio firmado muy importante, la CANIEM, y tenemos ahí 2 diplomados ahorita en marcha, uno de inglés y uno de francés. El de inglés está casi terminando, el de francés va a medio camino. Y tenemos ahora, lo anuncio con mucho gusto, un nuevo convenio con la UNAM, con la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, que es la UDIR, que está asentada en el campus Morelia de la UNAM, y tenemos un convenio y estamos ofreciendo un diplomado en línea en inglés en este momento, por primera vez con reconocimiento de la UNAM. Entonces, bueno, tenemos por un lado los diplomados CANIEM, por el otro el diplomado con UDIR, y bueno, por ahí vamos a ir, vamos a seguir adelante. Entonces, pues hasta ahí más o menos, no sé. Hay algo que no nos has platicado en la charla de hoy, que es el nuevo convenio con Sempro. Si nos platicas de eso, yo creo que tiene mucho que ver con los derechos. Claro, claro. Bueno, pues el Sempro es una sociedad de gestión colectiva que a lo que se dedica es a representar los intereses patrimoniales de los autores. Y acabamos ahorita de tener una reunión con la nueva mesa directiva del Sempro, cuyo nuevo presidente es Carlos Graeff, y con Quetzalí de la Concha, que es la antigua presidenta y que ahora es asesora, y con Carolina Costamagna, que es la directora general del Sempro. Es el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor. ¿Qué es lo que hace el Sempro? El Sempro lo que hace es afiliar a un autor, que puede ser autor de obra original o de obra derivada, en el caso de nosotros, y representa nuestros derechos ante terceros, nos defiende, etcétera. Y lo que es más interesante es que todas estas sociedades de gestión colectiva que existen en todas partes del mundo y que hay, por ejemplo, para escritores, para fotógrafos, para artistas plásticos, etcétera, lo que hacen es gestionar los derechos de manera colectiva para darle fuerza al gremio y para repartir las ganancias que se obtienen de las licencias que el Sempro tiene o que vende con los, por ejemplo, librerías, universidades, papelerías, etcétera, por derechos reprográficos. Entonces, de todo este dinero que se recolecta por los derechos reprográficos de los libros, los asociados de Sempro reciben una parte proporcional por parte de Sempro. Entonces, es bastante interesante, aunque en realidad no es la parte financiera lo que es más convincente o lo que es más interesante, sino la idea para nosotros traductores de formar parte de una sociedad de gestión colectiva que nos reconoce como autores. Entonces, estamos por eso muy contentos porque vamos a empezar una serie de campañas de promoción, de campañas de visibilidad, etcétera. Vamos a empezar muy pronto
compartir materiales con ellos y bueno, pues los invitamos a que dentro de la página de Ametli o desde la página del mismo Sempro, así lo pueden buscar, Sempro, CMPRO, en su página web o en su página de Facebook, se afilien a Sempro, se acerquen y puedan formar parte de esta sociedad de gestión colectiva. Son estrategias compartidas, digamos, y de apoyo mutuo. Entonces, estamos muy contentos por este proyecto que estamos empezando ahora, ¿no? Entonces, bueno, a todos los miembros de Ametli los invitamos a que formen parte de Sempro. Acérquense a la página y vean más o menos cómo se puede, pues, cómo se pueden afiliar. Porque, perdón, nada más una cosa importante. No es afiliación colectiva. No, Ametli no afilia de manera automática a todos sus asociados, a los 100 que más o menos somos ahora, sino que cada uno tiene que hacer su afiliación individual. Entonces, y eso ocurre en todas partes, en España, en Argentina, en Colombia, en todas partes. En todos lados es igual. Ok, muchas gracias por la explicación sobre esta vinculación Ametli-Sempro. Luz de Lourdes García, que antes había comentado sobre sí. Saludos. ediciones y corrección, ella plantea la necesidad de estrechar la relación entre los traductores y los correctores o los traductores y los editores. No sé si quieras agregar o plantear cuál es la postura de Ametli al respecto. Sí, por supuesto. Ametli nace con una vocación colaboracionista en un sentido muy noble. Es decir, colaborar, estrechar lazos de colaboración con todos los eslabones de la cadena de producción del libro. Todos formamos parte de un ecosistema que en este momento particularmente está muy golpeado por la pandemia, por la crisis económica. Entonces, bueno, eso no es un secreto. La crisis es general, pero particularmente para los libreros, por ejemplo, para los editores, para los traductores, para los correctores, ha sido bastante complicado. Entonces, la idea de formar sinergias, pues ha sido siempre una de las apuestas de Ametli. Ametli forma parte de una plataforma que se llama Trabajadores de la Edición, que aglutina a todos los trabajadores de la edición, desde correctores hasta editores, libreros, diseñadores, maquetistas, traductores, etc. Se está trabajando muy arduamente desde TE, desde Trabajadores de la Edición, para presentar proyectos, hacer estrategias de mejora de las condiciones laborales de todos, y pues ahí vamos. Es muy importante mencionar que la idea no es justamente, hemos tratado entre todos de echar abajo el viejo mito de la confrontación, es decir, ver al editor como si fuera un enemigo natural, y también al corrector de estilo, por ejemplo, ¿no? Nos damos cuenta de que necesitamos empujar todos juntos hacia objetivos comunes. Y si bien tenemos reivindicaciones particulares, es muy importante que podamos también entender que la estrategia común, solidaria, es mucho más eficaz para poder poner a salvo el ecosistema del libro, que está bastante golpeado. Entonces, solos, actuando por nuestro lado, no lo vamos a poder conseguir. Y esto es muy importante porque desde la perspectiva gremial, el traductor no actúa solo. El traductor es una de las partes importantes, tal vez, pero es una de las partes que permiten que el libro pueda producirse cuando se trata de una traducción.
pero no es el único, ni es el principal tampoco. Es decir, todos tenemos ahí una parte de responsabilidad. Y si esto lo traduces o lo trasladas hacia un espacio global, Cristina, es muy importante porque nos damos cuenta de que tenemos las mismas preocupaciones y, por ejemplo, SEMPRO tiene sus equivalentes en todos los demás países. Son muchas las sociedades de gestión colectiva que existen y que defienden y representan también los intereses de los traductores. Está CEDRO en España, está CADRE en Argentina, etcétera. Entonces, vamos todos juntos, vamos por ahí, o sea, esa es la idea. Tratando de configurar todo un movimiento reivindicativo de derechos que van a volver concretas las mejores condiciones en las que trabajamos. No es fácil, porque hay muchas voluntades que conjuntar, etcétera, pero pues ahí vamos. Entonces, ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que quedó súper claro. Y bueno, si queremos ya cerrar esta charla, yo te preguntaría si en 3, 4 palabras, ¿qué es el oficio de escribir traducciones? Uy, querida, pues el oficio de escribir traducciones, pues es una pasión, es una vocación también, es una práctica profesional, es un amor a la literatura, es un amor a las letras, es un amor a compartir todo lo hermoso que tiene la literatura de todas partes. El oficio de traducir es justamente una manera de hacer que el mundo no esté tan solo en compartimentos estancos, sino que podamos compartirnos unos con otros, tratar de entender por qué los otros son distintos y al mismo tiempo tratar de averiguar por qué son tan iguales a nosotros en muchas cosas. El oficio del traductor es noble en ese sentido y para mí siempre es como muy emotivo, es muy como pues es una sensación muy viva la idea de que, o sea, todo lo que está aquí atrás, ¿no? O sea, es parte de un mundo que no tiene por fuerza que estar fraccionado. Entonces es como una manera de fortalecer la diversidad, de entender la diversidad y fortalecerla, y de abrirle las puertas a lo otro, a lo diverso. En términos de Antoine Berman, que es uno de mis grandes guías traductológicas, el oficio de traducir es un oficio ético, porque te permite albergar en tu intimidad más profunda al otro, al que es distinto a ti. Bellísimas tus palabras y en síntesis lo que es el oficio de escribir traducciones. Pues muchísimas gracias, Arturo. Te paso algunos comentarios del muro. De todas maneras, esperemos que también visites el muro, ver los comentarios, respondas a nivel individual desde Arturo Vázquez Barrón, si quieres entrar al muro y responder. Por mi parte, desde Ametli voy a estar dando respuesta también a algunas dudas, pero bueno, Tere Leiva, Mateo Cardona, Luz de Lourdes García Piz, el Encuentro Internacional de Traductores Literarios, Charbel Pimentel, etcétera, estuvieron muy al pendiente. Te mandan felicitar, que es muchísimas gracias por tu pasión y muchas gracias por la charla. Y bueno, todos están, Kika Gil, Román Negari, están agradeciendo tu participación. Sí. Pues saludos y besos para todos, queridos colegas, queridos amigos. Me da mucho gusto, mucho gusto. Gracias.
Nos vieron desde Tabasco, Colombia, Canadá, por supuesto México, España y bueno, más países por ahí que van a irse. Ah, y Brasil también, desde el principio. Sí. Okay. No, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Arturo. Estamos Gracias, Cristina, gracias a ti. Estuve muy contento, pues. Y pues si me permites nada más, invitar a los colegas, afíliense, hagan vida gremial, participen. Ametli está abierta a que la gente venga y plantee cosas, construya, etcétera. Todos juntos lo hacemos mejor. Muchísimas gracias. Bellas palabras para todo el gremio. Muy bien, entonces, queridos amigos y seguidores de Ametli, vamos a tener cada mes una charla con traductores que son autores, así que estén pendientes de nuestras redes. Vamos a tener una charla también el próximo mes, en octubre, a finales de octubre, y así cada mes hasta el fin de año. Muchísimas gracias y nos vemos por lo pronto por aquí por Facebook Live. Hasta luego. Chao, gracias. Bye.